El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Como has visto en el título, hoy vengo a hablarte de una marca suiza, una marca que no es nueva, no lleva 4 días en nuestro sector. De hecho, todos los que practicamos alguna modalidad de deportes outdoor conocemos a Mammut, una marca que lleva ya más de 160 años fabricando material para montaña. Sí que es cierto que no específicamente para trail, pero sí material de montaña, expedición, etc. Y fíjate, el año pasado en UTMB ya vi algunas cosas o vi hacia dónde iba la marca. Es decir, ya vi productos algo más depurados, más, vamos a decir, sofisticados de lo que había hecho la marca hasta ahora. Es cierto que es una marca que siempre ha ido un poco sobre seguro, es decir, se ha rodeado de buenos socios, buenos colaboradores como por ejemplo Vibram o POA. Y eso está bien porque de esa forma la marca tiene una mayor percepción de valor, una mayor percepción de calidad, de que no es un producto de primer precio, ni mucho menos. De hecho, si es una marca suiza ya podemos intuir por dónde van los precios, como no, aunque es cierto que en este caso, en esta Mammut Energy Trail Endurance Ultra, un nombre un poquitín largo, cuesta bastante de recordar, ya empezamos a ver hacia dónde va a ir la marca, posiblemente en un futuro, con modelos muy interesantes de esta gama A-Energy. ¿Qué tenemos? ¿Qué propone en este caso Mammut con esta A-Energy Trail Endurance Ultra? Pues fíjate, una zapatilla que, como habrás intuido por lo de Endurance Ultra, una zapatilla evidentemente de larga distancia, una zapatilla con placa, aunque no de carbono, es de Pebax en este caso, en forma de H. Y aquí me recuerda en cierto modo a la de North Face Enduris 4, una zapatilla que podría asimilarse por concepto, no por precio, es decir, la Enduris 4 está en 160 euros, mientras esta Mammut Energy está en 220 euros, pero sí en lo que sería concepto. Así de primeras, por ejemplo, podría ser una de sus competidoras, como también, y fíjate, también por proximidad, al ser también suiza, la X-Bionic Terraskin X00 Carbon. En este caso ya pasamos a los 300 euros, pero tiene un planteamiento, vamos a decir, similar en cuanto a la placa. Luego ya entraré en profundidad con el tema de placa, pero sí que ahí en este caso se posiciona en ese tipo de zapatilla con una placa no completa en el sentido de que no tiene forma de cuchara, sino más bien con esas formas más, vamos a decir, minimalistas. Luego entraré un poquitín en ello en el concepto de mediasuela placa. Y también, claro, evidentemente aquí Mammut tenía que tener en cuenta dónde entraba, dónde se posicionaba. Es decir, si quiere hacerse un hueco, tiene que hacerlo de forma un poco lógica. Sí que en unos precios, vamos a decir, de mercado, por entenderlo así de alguna manera, en ese segmento de las placas está en torno a los 250 euros. En este caso, no carbono, bajamos a los 220 euros. Pero, por ejemplo, su compatriota X-Bionic está en 300 euros, aunque eso sí, con esa placa de carbono en forma de herradura. Pero vamos a lo importante, vamos a ver qué ofrece esta zapatilla y evidentemente qué sensaciones da, qué sensaciones proporciona. Al final yo creo que es lo fundamental. Es decir, los datos al final están en la web, los puedes ver, aunque sí que es cierto que no los obviaré. Evidentemente los datos son interesantes. Si estás aquí es porque evidentemente eres un o una friki, por tanto los datos nos interesan, pero entraré también, como digo, en esas sensaciones que para mí es lo más valioso, es lo que a mí me interesa transmitir, qué es lo que posiblemente vas a sentir, porque al final los datos son datos, pero las sensaciones, eso no hay quien nos lo quite. Así pues, venga, vamos allá con la mediasuela. Muy bien, pues venga, vamos a meternos en faena y vamos a ver qué nos ofrece esta zapatilla en cuanto a mediasuela y la placa que tiene insertada. Vamos a verla, cojo que la tengo por aquí y así la tengo delante y puedo ir comentándote con la zapatilla delante físicamente, que para mí es lo interesante, poderla tocar y poderte transmitir qué es aquello que tengo en las manos y qué es lo que he sentido ya en mis salidas al monte con esta zapatilla. Muy bien, pues de entrada tenemos, por ejemplo, una parte trasera, que en mi caso, en mi unidad, es de color rojo, en un material, en un EVA nitrogenado, y una parte delantera en otro material que va encapsulado, o forma una especie de como de muñeca matrioska, esa pieza que va una dentro de la otra, o va más o menos encajada, podríamos decir. Y ahí en medio de ambas, va la placa de Pebax en forma de H. Y esto lo que nos ofrece es un conjunto bastante consistente.
firme, denso por decirlo así. Es decir, aquí los chafasuelas no se van a divertir mucho haciendo vídeos, chafando la mediasuela, retorciendo el tobillo. No sé por qué hacen los vídeos retorciendo el tobillo de esa manera si cuando corremos realmente el tobillo no se tuerce así. Es algo que nunca le he encontrado el sentido. Yo creo que al final es porque la gente se queda así como embobada viendo esos vídeos. Al final el algoritmo dice, ostras, hay retención, a la gente le gusta y más lo enseña y bueno, y más se ve. No sé, eso es como al final los que intentan doblar la zapatilla de la punta y soltarla para demostrar la reactividad, cuando eso ni demuestra reactividad ni demuestra nada. Eso no es una forma de demostrar la reactividad de la zapatilla. Cogiéndola, doblando la punta hacia arriba y soltándola y que la zapatilla vuelve a su sitio, eso demuestra la capacidad que tiene el material de volver a su posición original. Punto. Nada más. Y más si tenemos materiales que van combinados entre ellos, que van encolados, y más si tenemos una placa que lo que va a intentar es volver a su posición, nada más. Pero eso incluso con un material más simple como una chancleta de ir a la playa, si tú la coges y la doblas y le sueltas la punta, va a volver rápidamente. Entonces, ¿qué tiene? ¿Reactividad? No. Pero bueno, eso ya es otro tema y es otro jardín. Pero volviendo a lo fundamental, por ejemplo, en mi caso, esta pieza de color rojo trasera que se prolonga hasta más allá de la parte central, llegando casi hasta los metatarsos por la zona baja, es, digamos, el contenedor, lo que sujeta incluso la parte delantera. Esta parte trasera tiene una dureza de en torno a 41-43 Shore C, con lo cual es, vamos a decir, una dureza, podríamos decir, media, ¿de acuerdo? Y tenemos una parte delantera que se llama Core Ultra, que es un material así como parece el corchopan, parece ese compuesto que te recordará, por ejemplo, algún modelo de Saucony con el Power Round o aquel Boost de Adidas, ¿no? Esa especie de corcho blanco. Pues bien, esa parte delantera sí que aquí no me ha sido posible medirla porque tiene unas formas bastante caprichosas, bastante cóncavas y no me entra el durómetro, con lo cual no he podido sacar la medida, pero al tacto se nota bastante más firme que la zona trasera. Con lo cual, ¿qué tenemos? Un conjunto con dos piezas muy consistentes y al final esas dos piezas tan densas pueden causar ese elevado peso de la zapatilla de 336 gramos en mi número 44. Y aquí, por ejemplo, ya sabes que siempre me gusta buscar algún ejemplo en el mundo de la automoción o incluso en el mundo de la cocina. Y es, por ejemplo, me recuerda a aquellas barras de pan. Tú cuando vas a una gasolinera y compras la típica baguette, pues al final es como blanducha, tiene la miga como muy abierta, muy poco densa, y entonces se chafa, es como muy chicloso, ¿verdad? Por otro lado, esa baguette es muy ligera. Sin embargo, por ejemplo, en mis tiempos cuando hacía el Camino de Santiago, lo hice varias veces, no recuerdo, tú me corregirás si eres de Galicia, igual estoy incurriendo en un error garrafal, pero bueno, si eres de Galicia me lo dejas en comentarios. Recuerdo, o creo recordar, unas hogazas de pan con una corteza muy crujiente y la miga interior súper apretada y oscura. Y recuerdo que cortabas aquel pan con el cuchillo de sierra y ya como costaba de cortar el pan, ¿no? Porque era la miga tan densa, tan apretada, que incluso costaba de cortar el pan. Y cuando tenías una rebanada de pan decías, ostras, la tenías en la mano y decías, pero ¿cuánto pesa esta rebanada? Pesaba más seguramente una sola rebanada que toda una baguette de estas de gasolinera, ¿no? Pues por ejemplo esto sería el símil, es decir, tenemos esas dos piezas que son consistentes y al tacto se nota que son muy consistentes, son las encargadas de encapsular esa especie de H que forma la placa. Claro, al final la placa normalmente lo que hace es de cohesión. Evidentemente tiene sus funciones de catapulta, palanca, etcétera. Pero también en muchos casos tiene el cometido de cohesionar ambos materiales. Esto sobre todo se nota mucho en zapatillas, por ejemplo, de asfalto muy blandas, donde hay esa placa interna que forma una especie de espina dorsal, cohesiona ese compuesto tan blando. Piensa que en algunos casos estamos hablando de en torno a 0,11 gramos por centímetro cúbico. Claro, aquí posiblemente ya estemos hablando de una densidad mucho mayor, posiblemente 0,15 o algo así por centímetro cúbico, lo que da, como he dicho antes, ese mayor peso y esa tampoco tanta necesidad de que haya una placa cohesionando ambas piezas, porque ya de por sí ese compuesto en la hora de trabajar frente a las tensiones, frente al impacto, no se deforma tanto, no se deja llevar tanto por las inercias, no flanea en consecuencia, porque realmente ya de por sí su dureza, su estructura, incluso las formas geométricas, hace de que de por sí esa mediasuela no se deforme tanto, con lo cual ahí la placa ya no forma tanto parte de esa cohesión o esa espina dorsal, sino como aquí, en este caso de propulsión, pero claro, ojo, moderada. A veces nos encontramos casos en que las placas tipo cuchara
sí que de alguna manera sacan más partido a ese compuesto. ¿Por qué? Porque esa mayor superficie de la placa hace que chafemos más el material de forma más homogénea, de forma más repartida y saquemos partido a ese retorno. Aquí en este caso, con esa forma de H, tampoco vamos a chafar el material que queda debajo con tanta uniformidad. Pero claro, por otro lado lo que se busca es una mayor adaptabilidad. Una adaptabilidad que de alguna manera aquí se ve en cierto modo limitada por lo que digo, por esa dureza de ambos compuestos y de que al final no olvidemos de que por minimalista que sea la placa, al final hay un elemento semirrígido ahí insertado. Por tanto, y en resumen, estos dos bloques al final nos da esa consistencia para prácticamente no notar nada de lo que estamos pisando, absolutamente nada, pero claro, penaliza un poco en cuanto a adaptabilidad, penaliza un poco en cuanto a percepción de terreno, no vamos a notar realmente nada de lo que pisamos y ojo porque es una zapatilla que requiere una cierta concentración. No tanto como otros modelos con una placa más completa, más exigente, más dominante, pero sí que es cierto que esa placa en forma de H más ese compuesto, como digo, contundente, va a hacer que necesitemos un poquitín más de trabajo, o es decir, va a recaer un poco más el trabajo en nuestro organismo, en nuestra capacidad, en nuestra propiocepción, en nuestra técnica, en nuestra musculatura. ¿De acuerdo? Ahí va a exigir, de alguna manera, exigir entre comillas, un poco más de trabajo por nuestra parte y no tanto en delegar a la zapatilla. Hay modelos que ciertamente podemos ir un poco más relajados porque de alguna manera suplen el trabajo o de alguna manera hasta donde no llegamos nosotros llegan esos modelos, pero aquí sin embargo no. Aquí es un modelo que precisa concentración, estar pendiente en todo momento de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque a pesar de que uno tenga una placa súper severa, ese conjunto en general hace que tengamos que estar pendientes o muy concentrados en esa tarea donde pisamos, cómo pisamos, las fuerzas que ejercemos, etc. Así pues, esa media suela formada por esos dos bloques de material súper crítico ofrecen un perfil de 38 milímetros en la parte trasera y 30 milímetros en la delantera, lo que da un drop de 8 milímetros. Muy bien, y pasamos a un apartado importantísimo como es la suela. Y aquí fíjate, si te digo Vibram Mega Grip Lite Base con Traction Look de 4 milímetros, yo creo que prácticamente queda dicho todo. Una suela completa de principio a fin, nada, tan solo tiene una pequeña ventanita muy pequeñita en la zona medial donde se puede ver así un poquitín la placa insertada, pero nada más, ni está segmentada, seccionada, es una suela completa, una suela totalmente fiable y es algo que realmente yo creo, y viendo las redes sociales últimamente, los comentarios de la audiencia, lo que se comenta en los perfiles de los talleres de Resolado, el usuario cada vez valora más esa suela completa. Quiere tener esa sensación de que la marca quiere mostrarse fiable. Y es un mensaje, vamos a decir, subliminal. Es decir, cuando tú o una marca ofrece una zapatilla tan segmentada con un montón de piezas, de alguna manera te está diciendo, sí, esto es muy ligero, pero oye, esto durará lo que dure. Sin embargo, todo lo contrario, cuando una marca ofrece una suela completa, pues de alguna manera te está diciendo, oye, mira, posiblemente las cifras de peso no van a ser tan buenas, pero aquí, oye, tienes una suela fiable, una suela que te va a durar, que no te va a dar problemas, que ya sea que vivas en Baleares, ya sea que vivas en Barcelona o en picos de Europa, no vas a tener problemas. Y yo creo que ese mensaje hay que leerlo entre líneas y acatarlo o aceptarlo de buen grado. Y yo creo que nadie vamos a poner el grito en el cielo porque pese unos cuantos gramos más de esa suela completa, de que no vaya segmentada. Yo no conozco a nadie que vaya a criticar eso dentro de unas cifras de peso aceptables o normales. Yo creo que nadie vamos a criticar eso. Incluso, insisto en que vamos a aceptar de buen grado la fiabilidad, la sensación de solvencia, la sensación de que tenemos un producto durable y que al final va a estar compensado. Es decir, de nada sirve tener un upper que esté nuevo y una suela destrozada o incluso viceversa. Ojo, tener una suela que esté en muy buenas condiciones, una amortiguación que todavía siga funcionando y un upper que esté hecho un Cristo. En cuanto a diseño, no tenemos ninguna extravagancia, nada rocambolesco ni nada extraño. Es decir, tenemos unos tacos que rodean todo el perímetro de la zapatilla de un tamaño bastante considerable que nos da esa sensación de aplomo, de que el taco llega hasta el final de la suela, con lo cual al impactar, al pisar, la sensación va a ser muy buena.
En la parte trasera sí que tenemos ya en el talón unos tacos muchísimo más grandes para retener con muchísima superficie, y ya en la zona central, pues lo típico, tenemos en la zona delantera todos orientados para favorecer la tracción y la parte trasera que tiene como objetivo retener. Y aquí te diría que es una suela que ofrece prácticamente un 10 en casi todo. Así de rotundo, así de fácil y así de, entre comillas, simple. Es decir, para mí tiene un diseño equilibrado en lo que se espera al final una zapatilla ultrera, una zapatilla de larga distancia, que ya sabemos que no va a destacar en nada, pero que tiene que ser capaz de desenvolverse con solvencia, con carácter, con garra en prácticamente todos los terrenos. Es decir, ha de ser una zapatilla, o en este caso tenemos una suela, con suficiente espaciado en el taco para que trabaje muy bien en barro, en hierba, para que cada taco trabaje correctamente de forma independiente y luego también en todo su conjunto, pero a su vez encontramos una altura y una estructura que permite que en piedra suelta, en zonas más agresivas como roca, incluso también asfalto, tengamos un taco sólido y que de alguna manera no tenga una deformación. Todos sabemos a veces lo incómodo que es ese taco tan alto. Sí, que es cierto, específico, muy funcional en algunos terrenos, pero que luego en superficies duras como roca, por ejemplo, o asfalto, tenemos esa sensación de que la zapatilla parece que como si se hubiese desinflado la media suela y se nos va hacia todos los lados, ¿no? Ese flaneo, esa deriva que al final causan las inercias nuestras al correr. Así pues, como digo, esa altura de 4 milímetros, esa estructura, esa amplitud de base, el traction look donde tiene que estar para favorecer esa tracción o esa retención, la cantidad de tacos, cómo están posicionados. Creo que es una suela que se defiende muy bien prácticamente, insisto, en todos los sitios y que hasta donde yo he probado no te compromete o no te pone en aprietos en ningún momento. Evidentemente habrá que ver otros escenarios, habrá que seguir haciendo pruebas, todo esto te lo iré contando en mis redes sociales al punto, a medida que vaya haciendo más pruebas, pero evidentemente de Vibram tampoco podemos esperar algo decepcionante, ni mucho menos, y más en este caso, con ese taco Traction Look, y además ya no solo es el compuesto, siempre digo que el compuesto ha de ir aliado y alineado con el diseño. De nada nos sirve tener un compuesto Vibram si el diseño es desacertado y evidentemente y viceversa. Es decir, de nada nos sirve un diseño magistral con un compuesto que no sirve para nada. Y en ese caso, lamentablemente, todo el trabajo y todo el desarrollo y todo el esfuerzo del diseñador habrá sido en balde. Y ya para acabar vamos con el upper, con toda esa parte superior. Vamos a ver, le doy la vuelta que le tengo aquí para ver la suela. Ahí está, ahora ya la tengo de cara. Muy bien, venga, vamos a ver, cuidado que no se caiga, que soy capaz de tirar las cosas por aquí. Venga, vamos primero, por ejemplo, con algo que me resulta bastante llamativo, como es la lengüeta con forma de botín. Es decir, tenemos una capa externa que es bastante porosa, bastante abierta, favorece mucho la entrada del aire. La verdad es que se nota esa capacidad de evacuar el calor, de que no se note congestión interna, pero claro, y ojo, que me recuerda bastante, bueno, salvando las distancias, pero me recuerda en algunos aspectos al upper de la Kailas Fuga X Pro. No tan evolucionado, no tan desarrollado o trabajado, llámalo como quieras, pero sí con esa sensación de frescor, que notas que el aire entra, circula fácilmente, vamos a decir. Pero claro, ¿qué sucede? Que aquí, vamos a ver, la cojo, tenemos una lengüeta que sí que es cierto que tiene un diseño bastante interesante, porque sube la parte del empeine más hacia la parte exterior, es decir, la lengüeta es asimétrica, no es totalmente simétrica, con lo cual nos envuelve muy bien, sobre todo la parte externa de lo que es el tibial en la parte baja, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Esta lengüeta no es extremadamente gruesa, más al contrario, es más bien tirando a fina, no es de aquellas minimalistas con ausencia de acolchado, no es el caso, tiene su moderado acolchado en la zona media para que los cordones no nos molesten todo y que son planos, con lo cual tampoco hay molestia, pero ¿qué sucede? Que esta lengüeta se prolonga a toda la parte de adelante, a forma de botín, con lo cual al final tenemos una doble capa en toda la zona delantera. ¿Qué sucede? Que sí es cierto que aunque la zona delantera se muestra, como digo, bastante porosa y demás, claro, tenemos un recubrimiento interno a forma de botín, que sí que es cierto que nos proporciona mucho confort, la sensación es agradable, pero claro, al final no deja de ser una doble capa, con lo cual limita en parte esa acción del aire, pero ya digo que lo hace correctamente. Y ya que he hecho referencia a los cordones, decirte que combina el ojal tradicional con unos pasadores. Ya sabes, yo siempre he dicho, lo he criticado, que no soy partidario, no soy fan de este tipo de pasadores en los que el cordón se retuerce.
Es una especie de TOC que tengo que no soporto ver un cordón retorcido. Con lo cual, claro, tenemos ahí unos pasadores que se combina ojal tradicional con pasador, uno sí, uno no, uno sí, uno no, que sí que es cierto que bloquea la acción de destensado, es decir, es muy difícil, va a ser altamente difícil que el cordón pierda tensión, a causa en parte de esa fricción que causa ese pasador. Pero claro, también dificulta un poquitín el tema de ajuste. No obstante, ya digo que esto tampoco supone un problema. De hecho, el cordón plano es realmente acertada su elección tanto en la anchura como en la longitud. Por fin encontramos una longitud de cordón normal, coherente, no aquellos cordones que te sobra muchísimo cordón, que no sabes qué hacer con él. En este caso no, en este caso es una medida bastante normal, ya digo, coherente. Sobra lo que tiene que sobrar para hacer una lazada normal, una lazada doble, pero eso sí, no tiene ningún tipo de bolsillito o ningún tipo de goma intermedia tipo lace loop donde sujetar ese cordón sobrante. Pero, de nuevo insisto en que no supone ningún problema porque el doble lazo tampoco es tan largo, tan abultado como para que nos moleste. Sí que es cierto que siempre que tengamos un sistema de sujeción para esos cordones, para que no se enganchen arbustos, etcétera, ramas salientes, pues oye, bienvenido sea. Otro aspecto que quiero destacar es la altura de techo en la caja de dedos. En algunos modelos sí que es cierto que notamos una cierta presión, sobre todo cuanto más nos acercamos a la zona delantera, a la zona de uñero, quizá causado también en parte por las protecciones por los TPU encolados. En este caso no, en este caso tenemos una muy correcta altura, con lo cual no notamos ningún tipo de presión en ninguno de los dedos, ni siquiera en ninguna parte del dedo, pero tampoco en uñero, etcétera. ¿Y cómo va esta zapatilla de acolchado? Sí que ya he hablado del acolchado de la lengüeta, que me parece más que correcto, pero ¿qué tal en la zona de talonar? ¿Qué tal en el collar? Pues la verdad, muy bien. De hecho, es que me ha encantado el tacto. ¿Por qué? Por la firmeza. Hay algunos collares que o son tremendamente blandos o muy abultados o la combinación de ambas posibilidades. En este caso sí que tenemos un tacto más bien durito, es decir, la espuma se ha escogido con un tacto más bien firme, con lo cual me parece muy acertado, porque tenemos una sujeción muy buena, no hay ningún tipo de oscilación por grandes o exagerados acolchados, que a veces es contraproducente, sobre todo en una zapatilla que posiblemente busque un carácter quizá técnico. No es que sea esta una zapatilla con un carácter meramente técnico, porque recuerdo que estamos hablando de una zapatilla de ultradistancia, pero sí que tiene esos mimbres técnicos para mí, a mi juicio, ¿de acuerdo? Entonces, ese tacto más bien firme hace que el pie nos quede bien sujeto. Aparte, también tenemos una caja talonar, una cazoleta muy contundente con un contrafuerte que no se deforma frente a nada y que, por cierto, es una zapatilla que cuesta muy poco o es muy fácil de calzar. No tenemos que desabrochar los cordones en exceso, desaflojar nada, porque tenemos además un tirador muy práctico que nos permite coger, meter el dedo y calzar la zapatilla. En resumen, que tenemos una muy buena sujeción del upper, pero teniendo en cuenta, ojo, que es una zapatilla no excesivamente amplia. De hecho, si la miramos, si desplazamos la vista abajo, si la tenemos puesta, vemos una zapatilla bastante picuda, pero sí que es cierto que engaña visualmente, porque si desplazamos o miramos hacia abajo con la zapatilla puesta, vemos que sobresale la mediasuela por los lados y nos da la impresión de que la zapatilla sea más amplia de lo que realmente es. Tampoco es estrecha, ojo, pero podríamos considerar que es una ultrera, digamos, de tamaño estándar. Preferiblemente para esos pies tirando a medios estrechos serán los que más o mejor se van a encontrar, pero tampoco para ese usuario que tenga el pie muy ancho creo que se va a encontrar especialmente constreñido o una sensación de agobio. Y hasta aquí este programa. Espero que te haya parecido interesante esta review. He intentado plasmarla lo mejor que he podido, transmitirte todas aquellas cosas que he considerado reseñables o que pienso que debes saber a la hora de escoger o no esta zapatilla. Espero haberte ayudado, que la tengas por lo menos en tu radar, como siempre digo, si no la conoces, porque al final es una propuesta que vemos o veremos en 2026 y que siempre conviene tener en cuenta esos nuevos actores, o aunque no sean nuevos, pero que sí que intervienen en nuestro sector con sus propuestas. Siempre interesa tener siempre a la vista qué es lo que está haciendo todo el mundo. Y nada más, como siempre espero tus comentarios en la plataforma de podcast, si así te lo permite, o si no, en mis redes sociales, donde siempre estaré encantado de leerte. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención, te espero en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas una muy buena semana. Y recuerda, este podcast
no es dogma. Es opinión e información. Pero la decisión final es tuya.